Bien, vamos a realizar la siguiente situación problemática que tiene que ver con el tema de dinámica en un plano inclinado. Dice: un cubo de aluminio de 1 kilogramo de masa resbala hacia abajo por un vidrio con un ángulo de 35 grados con la horizontal. La masa parte del reposo. ¿Qué distancia recorre en 2 segundos? ¿Cuál es la velocidad del bloque al cabo de 2 segundos? ¿Y cuál es el trabajo realizado por el cubo al cabo de este tiempo? Entonces, vamos a escoger el eje X, el plano inclinado. Entonces aquí tenemos, este es nuestro eje X. Para este lado va a ser positivo, para este lado obviamente será X, será negativo. Vamos a trazar una línea perpendicular al plano X, que será nuestro eje Y. Entonces este va a ser nuestro eje Y. A este lado es positivo y a este lado será negativo. Si observamos, vamos a escoger, podemos mirar que si concentramos el peso en este punto del cubo paralela a esta línea, pues aquí nos daría el peso del cubo. Esta línea sería la componente del peso en X, esta línea sería la componente del peso en Y. Este ángulo es 35 grados, por lo tanto en este punto tenemos 35 grados también. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cubo? Entonces, si el cubo está resbalando hacia abajo, o sea que va en esta dirección, por lo tanto aquí va a haber una fuerza de fricción cinética contraria al movimiento. Hacia arriba va a haber una fuerza normal, y básicamente esas son las tres fuerzas que están actuando. Entonces, lo primero que hay que hacer es una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en Y, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta normal, sería esta fuerza, la normal menos la componente del peso en Y. Como son fuerzas equilibradas, estas fuerzas deben de ser iguales a 0. Entonces la normal va a ser igual a WY, donde la normal va a ser igual a masa por la gravedad por el coseno de 35 grados por ser el cateto adyacente al ángulo. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿qué fuerza vamos a tener? La primera sería la fuerza de fricción cinética, y es positiva porque va hacia el lado positivo de las X. La otra sería la componente del peso en X, es negativa porque, si usted observa, esto iría en este sentido, hacia allá, y no hay más fuerzas ahí. Entonces, como es una fuerza desequilibrada, esto es igual a la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. Entonces, fuerza de fricción es coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal menos el componente del peso en X, sería la masa por la gravedad por el seno de X, el seno de 35 grados, que sería la componente opuesta al ángulo, a este ángulo que está en este punto, igual a masa por aceleración. Entonces, de aquí vamos a tratar de hallar primero la aceleración. Entonces sabemos que coeficiente cinético por la normal sería masa por gravedad por el coseno de 35 grados menos masa por gravedad por el seno de 35 grados igual a masa por aceleración, de donde podemos cancelar las masas, porque si sacamos factor común, μk por gravedad por coseno de 35 grados menos gravedad por el seno de 35 grados, esto debe ser igual a masa por aceleración. Por lo tanto, esto al pasar a dividir se va a cancelar con esta masa, entonces la aceleración va a ser igual a μk por gravedad por coseno de 35 grados
menos gravedad por el seno de 35 grados. Vamos a calcular ya la aceleración. Esta aceleración será igual. Entonces vamos a asumir este coeficiente. No es fácil de encontrarlo en los textos, pero vamos a asumir el coeficiente de 0.5 por la gravedad, que es 9.8 por coseno de 35 grados menos 9.8 por el seno de 35 grados. Si hacen ese cálculo, esa aceleración les debe dar menos 1,6 metros por segundo cuadrado. Este es el primer dato que hallamos. Ahora vamos a calcular. Entonces dice qué distancia recorre a los 2 segundos. Entonces la distancia sería x igual, según la fórmula cinemática, sería velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como nos dice que parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0, entonces la distancia simplemente va a ser 1/2 de la aceleración, que es menos 1.6 por dice que a los 2 segundos, entonces 2 segundos elevado al cuadrado. Esto le debe dar menos 3,2 metros. Esa es la distancia que resbala el bloque de aluminio, sí, sobre el vidrio. Y da negativo porque, como escogimos el eje X hacia este lado, el eje X es negativo, hacia ese lado resbala, por eso nos están diciendo que es menos 3.2 metros. La otra pregunta es, ¿cuál es la velocidad al cabo de 2 segundos? Entonces, la velocidad va a ser igual la velocidad inicial más aceleración por tiempo. De la velocidad, en este caso ya sabemos que la velocidad inicial es 0, conocemos la aceleración, que es menos 1.6 por el tiempo, que es 2, por lo tanto esta velocidad al cabo de los 2 segundos debe dar menos 3,2 metros por segundo. Por lo tanto, vamos a calcular el trabajo realizado. Vamos a realizarlo en esta parte. Entonces, para analizarlo del trabajo, que nos dice cuál es el trabajo realizado por el cubo, entonces la fuerza que actúa sobre el cubo es la gravedad. Entonces nos tenemos que concentrar en calcular esta altura. Entonces, para calcularlo, ya sabemos que la distancia que hay que resbala el bloque es de 3.2, por lo tanto vamos a calcular esta altura, llamémosla y. Entonces sería igual, conozco el ángulo, conozco la distancia que hay que resbala el bloque en el plano inclinado, entonces simplemente con el seno que involucra el cateto opuesto, seno de 35 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es y, sobre la distancia que resbala el bloque, que es 3,2 metros. Entonces y debe ser igual a 3,2 por el seno de 35 grados. Por lo tanto y nos debe dar 1.83 metros, 1,83 metros. Por lo tanto, el trabajo